Hola amigos, un saludo aquí desde la Caja de Pandora, muy buenas tardes. Hoy, bueno, la semana pasada no pudimos hacer este vídeo, pero lo vamos a hacer esta semana aquí con Filip, que lo tenemos. Vamos a hacer el vídeo que tocaba la semana pasada y la semana que viene haremos el que toca. O sea, vamos a tener 2 semanas seguidas, más unos vídeos que también hemos hecho pequeñitos, que son pequeñas demostraciones de los compañeros que estuvieron en clase conmigo, que podéis ver un poco para que veáis cómo funciona, ¿no?, la formación. Deciros que aquí en Barcelona empezamos ya aquí ahora en octubre, que todavía quedan algunas placitas, que si queréis podéis apuntaros ya en Barcelona, tanto el que se hace ya, porque todavía quedan plazas, también os podéis apuntar ya para los próximos, el segundo y el tercero, que se harán en fechas más lejanas, y también está aquí ya el de Valencia, Sevilla, luego viene Madrid, pero en Valencia también os podéis ir apuntando ya. También estamos montando como novedad para la gente que estáis en el País Vasco, también vamos al País Vasco, también nos daremos fecha. O sea que vamos a cubrir muy bien España. Y me vas a decir, bueno, la gente que está en América, muy sencillo, la gente que está en América, vamos a empezar ahora ya por Canadá, Montreal también. Luego daré todas las fechas, que lo tengo todo apuntado, lo daré. México también está aquí ya y Chile. O sea que los que estéis por esa zona, más o menos os podéis ir haciendo una idea de que vamos a empezar ya con Filip Sudetsky y la metodología. Y bueno, con la marca LNT vamos a ir adelante. También estará por Román y también estará Alicia, todo el equipo. Entonces, estos lugares que hemos dicho. Y ya empezando, vamos a conectar con la comunidad valenciana. ¿Y qué tal, Filip? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, pues muy bien, contento de poder hablaros de los traumas de nacimiento y las consecuencias que podemos llevar con eso a lo largo de nuestra vida. Es un tema muy importante para nosotros porque quizás es lo que más vemos como problema en la consulta, ¿no? Y vamos a ver cómo lo podemos manejar y cómo no podemos entender esos traumas de nacimientos. Perfecto, pues va a ser un programón. Gente que estáis en Facebook, comentarme si escucháis hoy mejor. Aquí a Filip. Ahora me diréis que me escucháis un poco de eco porque estoy hablando yo, pero cuando empiece la conferencia, que esté Filip solo, se tiene que escuchar perfecto. Si no se escucha perfecto, me lo comunicáis. Luego, los que estáis en YouTube, eso lo vais a ver seguro bien. Un saludo a todos mis moderadores que están ahí en YouTube, ayudándonos como siempre en cada programa. Y vamos a empezar en materia con los traumas de nacimiento y salud energética con Filip. Recordaros de coger el enlace y compartir en vuestras redes sociales, nos ayudaréis a que pueda llegar esta emisión a mucha gente. Adelante, Filip, todo tuyo. Vale, muchas gracias, Luis. El proceso de nacimiento es uno de los traumas más importantes que el ser humano va a tener que vivir a lo largo de su vida. Tenéis que entender que durante el embarazo el feto está en una zona muy yin, muy protegida, muy acolocado, muy rodeado del líquido amniótico, y a lo largo del parto vamos a pasar a una fase mucho más yang, con más movimientos, y vamos a empezar a vivir traumatismos cuando vamos a empezar a nacer. Imaginaros las fuerzas que tienen que superar un bebé al momento de nacer. Los dolores que pueden generar las contracciones de la madre. Los dolores, el sufrimiento cuando el bebé baja a lo largo del canal. Cuando nace en un quirófano o en paritorio, pues las luces, el ruido. Para resumir, venimos en ese mundo con un trauma muy importante que nos va a afectar a nivel físico, pero sobre todo a nivel emocional. En la consulta hemos visto gente mayor que había vivido toda su vida con traumas y patrones de nacimiento y, por sorpresa, lo han liberado. Cuando liberamos estas congestiones energéticas, pues volvemos a vivir de una manera muchísimo mejor, con mucho más tranquilidad y sobre todo tenemos más recursos para poder afrontar lo que nos reserva la vida. Lo que es importante entender es que el trauma de nacimiento no solo va a afectar al cuerpo físico, pero también al cuerpo emocional. Y a lo largo de nuestra vida, después de un trauma de nacimiento, podemos padecer problemas emocionales, sobre todo fobias, como veremos después. Una de las osteópatas más famosas, sobre todo en osteopatía craneal, la doctora Viola Freeman, ha hecho unos estudios sobre este tema. Ha hecho un estudio con más de 1000 bebés y el resultado ha sido bastante sorprendente. Para ella, más de 88% de los niños presentaban síntomas de traumas de nacimiento.
¿Por qué decimos que esos traumas de nacimiento nos acompañan a lo largo de nuestra vida? Porque algunos científicos han hecho estudios. Han cogido un grupo de personas que se había suicidado y han intentado ver si había una correlación con los patrones de nacimiento. Y aquí hemos tenido muchas sorpresas. Por ejemplo, la gente que se había suicidado por asfixia, ahorcándose, por ejemplo, pues eran niños que al nacer habían sufrido también problemas de asfixia. Por ejemplo, con un cordón umbilical que estaba enrollado a lo largo del cuello. La gente que se suicidaba con medios mecánicos, por ejemplo, tirándose por una ventana, cortándose las venas, eran niños que habían sufrido al momento de nacer traumas mecánicos, estilo forceps. Lo que han salido de esos estudios también es que los que se suicidaban por overdosis de medicación o de droga eran niños que también habían sufrido esa intoxicación de niño cuando daban, por ejemplo, anestésico o barbitúricos o opiáceos a la madre al momento de nacer. Para resumir, ese primer paso que hacemos en la vida física es muy importante y nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Ahora vamos a hablar de los síntomas, de cómo podemos darnos cuenta que un niño ha sufrido un trauma de nacimiento. Depende de muchísimas cosas. Varios factores pueden actuar sobre el trauma de nacimiento. Sabemos que la forma de la pelvis y el tamaño de la pelvis pueden generar traumas de nacimiento. La medicina en este caso lo soluciona por una cesárea. Esos traumas de nacimiento también pueden ser relacionados con el tamaño del bebé. Un bebé que pesa mucho tendrá mucho más problemas para poder salir del canal y para, ¿cómo decir eso?, dar los primeros pasos en su vida. Lo que es importante también es la posición del bebé. Sabemos que hay posturas que facilitan el parto o que las complican. Por ejemplo, si la presentación del bebé es una presentación anterior, ¿qué significa eso? Que el bebé cuando entra en el canal se presenta primero con la cara. Esa cara va a ir a lo largo del sacro. Es mucho más fácil que si se presenta desde el occipital. Sabemos también que otra postura que puede generar traumas de nacimiento es cuando el bebé empieza a venir de nalgas. Tenemos varias técnicas con la nueva terapia. Después de una sesión, el bebé se recoloca en su postura normal. Podemos también usar un punto de acupuntura, que es el punto de acupuntura, yo diría, más potente que existe, que es el 67 de vejiga. Ese punto, si lo usamos 3 días seguidos, al 90% el bebé da la vuelta. Pues es importante que el bebé se presente de forma cefálica para la nueva terapia. Veremos por qué, porque hay una verticalización de la energía. Es importante que la cabeza esté hacia abajo. Lo que puede generar también traumas de nacimiento es la postura de la madre cuando da a luz. Para la nueva terapia, lo que es importante es que la verticalización de la energía de la madre y del bebé sea la misma. Por eso preferimos las mujeres que dan a luz de coquilla. Para nosotros, el hecho de dar la luz tumbado hace que la energía, en vez de ser vertical, sea horizontalizada. Y eso es un problema, porque cuando el bebé va a salir, pues puede dar torsiones de una línea que tenemos, que la línea G es responsable de todo nuestro desarrollo físico, energético, que se llama la notocorda. Y cuando hay torsión de esa notocorda durante el parto, pues muchas veces son niños que sufrirán escoliosis. Otra cosa que es importante es la duración del parto. Un parto que dura más de 10 horas puede generar muchísimos traumas de nacimiento, sobre todo a nivel físico-emocional, porque el bebé se queda encajado. Y vamos a ver que eso puede ser la causa
de muchas fobias, sobre todo de la claustrofobia. Un parto muy rápido puede ser también traumático para el bebé. Es decir, que hay bebés que nacen en muy poco tiempo y con la cabeza, pues el empujón es mucho más fuerte y a veces la cabeza se moldea de una fasón muy rara y sobre todo no de una manera anatómica, por ejemplo, un cráneo alargado, y eso puede venir de un parto demasiado rápido. Otra cosa que puede dar problemas y traumas de nacimiento es el cordón umbilical, y eso nosotros lo vivimos muy a menudo. Gente que ha nacido con una vuelta de cordón umbilical, por ejemplo, alrededor del cuello, nos hemos dado que son gente que van a sufrir mucho de problemas de garganta y sobre todo de cervicalgia. Eso viene de las memorias, de los traumas que se quedan atrapados en nuestro cuerpo energético y con la LNT vamos a poder vaciar, liberar esos traumas. Otro trauma puede ser una cesárea. Y vamos a ver que existen dos casos de cesárea principales. Una que programamos, por ejemplo, cuando los médicos ven que la pelvis de la mujer es demasiado pequeña. Eso es una cosa. Y la cesárea de urgencia es otra. Es decir, que cuando tratamos de una cesárea de urgencias, el bebé ya ha sufrido los dolores del parto. Y es muy diferente una cesárea programada de una cesárea de urgencias. Me vais a decir, pues sería fácil nacer por cesárea, así nos quitamos todos los traumas de nacimiento. Pues va a ser que no, porque nos hemos dado cuenta que es importante que el bebé tenga una deformación craneal cuando nace. Esa deformación craneal es propio de los seres vivos, por eso tenemos zonas en el cráneo, más bien de membranas, que son las fontaneras. Nos hemos dado cuenta que un bebé que nace con cesárea, cuando le tocamos la cabeza, pues es como si llevara un casco. Se nota que esa transformación craneal, cuando entra en los parámetros de lo normal, es muy importante para que podamos desarrollar nuestro cuerpo y nuestras emociones. La edad del bebé a nacer también es importante. Sabemos que cuanto más el bebé es prematuro, más los traumas de nacimiento son duros, son importantes. La medicina va progresando muchísimo y cada vez más los prematuros pueden nacer más jóvenes, vamos a decir. Hemos bajado ¿cómo decir eso? Antes un bebé de 5 o 6 meses le costaba sobrevivir a un parto prematuro. Ahora, en el tiempo, los médicos consiguen dar vida a niños mucho más pequeños, pero con mucho más traumas emocionales y sobre todo mucho más traumas de nacimiento. Después de la fecha también es un problema. Hay niños que nacen después de la fecha. Esos niños es como si no están listos para empezar a nacer. Y eso es un problema, porque las fontanelas, los osos del cráneo, están dibujados para nacer a una época muy determinada. Si el parto se retrasa, pues tenemos menos flexibilidad en esos huesos y el parto puede ser más complicado con traumas mucho más importantes. Otro tipo de maniobras que pueden dar traumas de nacimientos son los forceps o las ventosas. Muchas veces cuando el bebé está encajado, pues necesitamos usar forceps para sacarlo. ¿Eso significa que hay que dejar de usar los forceps? Por supuesto que no, porque es muy importante. Pero cada niño que ha nacido con forceps, sería muy interesante tratarlo después con la LNT para ver si tiene congestiones energéticas y qué congestión pueden tener. Después os contaré, porque yo como padre he tenido 2 hijos, uno con trauma de nacimiento y el otro que no. Y os explicaré cómo he vivido un poquito su infancia. Otra cosa que puede fastidiar y sobre todo dar traumas de nacimiento son los gemelos. Es mucho más difícil para una madre, sobre todo para los hijos, salir de un parto gemelar sin traumas de nacimiento. En todos los gemelos vemos que hay uno
de los dos que está más afectado por los traumas. Y vamos a ver qué síntoma pueden dar esos traumas de nacimiento. Lo que puede generar también unos traumas de nacimiento es el estado emocional de la madre. Sabemos que si la madre tiene mucho estrés, pues va a empezar a segregar más adrenalina. Esa adrenalina pasa a la barrera placental y va a dar un bebé con un tono muscular mucho más fuerte, mucho más tenso. Y eso puede complicar el parto. Esas son las causas más importantes de los traumas de nacimiento. Y ahora vamos a ver qué síntomas podemos tener después de un trauma de nacimiento. Hoy no vamos a hablar mucho de los traumas severos, como los daños cerebrales, la epilepsia, el autismo, porque ya el cuerpo físico está dañado. Pero esos niños que han nacido así, para nosotros es un trabajo muy gratificante, porque al tener limitación física son niños que tienen un cuerpo energético y espiritual mucho más grande. Y con la terapia de RNT usaremos técnicas espirituales y sobre todo emocionales para poder disminuir los síntomas y sobre todo para facilitar y devolverle una vida más agradable. De hecho, tenemos un alumno que tiene una hija con parálisis cerebral y que se ha especializado un poquito en ese campo de la nueva terapia. Pero en general, sin hablar de esos daños severos, los síntomas que pueden tener esos bebés que han sufrido un trauma de nacimiento son los siguientes. Más que síntomas, lo que me ha impactado es la frecuencia de las enfermedades que tiene. Es algo increíble. Es como si el bebé se cura de una cosa y viene otra cosa, y viene otra cosa. Y tratando niños y familias enteras, porque un trauma de nacimiento, por supuesto, puede afectar al bebé, pero puede afectar a toda la familia y a todo el entorno del bebé. Un bebé que ha tenido unos traumas importantes, pues los síntomas, los más habituales, son niños que no quieren comer, tienen problemas para alimentarse. Son niños que lloran muchísimo, de día, de noche. Es como si hay un sufrimiento y la madre no sabe lo que le duele, pero muchas veces es el patrón de nacimiento que hace que ese bebé está sufriendo. Son bebés, niños irritables, con un sueño inquieto. Son niños que tienen problemas de desarrollo, el percentil siempre está bajo. Una cosa muy importante son niños que son verdaderas fábricas de mocos. Fabrican mocos, 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 mocos. Yo al principio quitaba la lactosa, pero no es suficiente. Cuando veis un bebé que está fabricando mucho moco, siempre tenéis que pensar en un trauma de nacimiento. Otra cosa muy típica a los bebés y a los niños que tienen problemas de traumas de nacimiento es la piel atópica. Son niños también que tienen problemas de tono muscular, son niños demasiado blandos o demasiados tensos, vamos a decir. Son niños que vomitan mucho. Son niños que tienen infección sobre infección, otitis sobre otitis, bronquitis sobre bronquitis, neumonias. Y eso es bastante desolador porque el tratamiento antibiótico hace efecto, pero apenas lo dejamos, vuelve la otitis, vuelve la neumonía, vuelve la bronquitis. Y eso se va a repetir hasta que saquemos el trauma de crecimiento, que siempre para la nueva terapia se manifiesta con una fuerza atrapada. Cuando quitaremos esas fuerzas atrapadas, pues vamos a ver cómo el globo energético emocional del niño se va a ir recolocando. Son niños que sufren mucha hiperactividad. Son niños también que sufren de cólicos o de estreñimientos. He tenido casos en la consulta de niños muy, muy estreñidos. Es decir, que casi una semana sin el vientre. Y con el laxante también tener problema para tener una evacuación normal. Son niños también que emocionalmente son un poquito diferentes. Son niños muy miedosos o que llevan muchísimos cabreos. Un detalle y ya el cabreo surge. Son niños también que tienen problemas de aprendizaje y de concentración.
Imaginaros, si tenéis una congestión del nivel de la cabeza, es como llevar un casco. Y estos niños tienen una presión energética alrededor de la cabeza que aumenta su inestabilidad emocional. Son niños también que, ¿cómo explicar eso? La energía es un globo que nos rodea. Cuando este globo ha tenido traumas, pues pierde flexibilidad. Son niños que no gatean. La nueva terapia da mucha importancia sobre el gateo. Son niños que no gatean porque no están cómodos gateando, pues son niños que caminan a los 10, 11 meses. Son niños que no les gustan que le cogemos el brazo. Imaginaros que ya tienen un sistema cráneo-sacral energético muy tenso. Cuando los cogemos en brazos, muchas veces son niños que se estiran, que no quieren de los brazos. Y otra cosa que hemos relacionado también son niños que tienen muchas alergias. Pues todo, delante de un cuadro así, hay que pensar en un trauma de nacimiento. Pero más que los síntomas, es la frecuencia de esos síntomas. El niño no consigue el estado de salud. En los adultos es más difícil saber si se trata de un patrón de nacimiento o si es un trauma que hemos recibido a lo largo de la vida. Muchas veces descubrimos un patrón de nacimiento de casualidad en un adulto. Por ejemplo, una persona que viene con dolor de cuello. Usamos un eje, tocamos el cuello y el cuerpo empieza a entrar en lo que llamamos nosotros un patrón de liberación de trauma de nacimiento. Es decir, que muchas veces en los adultos, cuando tocamos la zona conflictiva del trauma, pues los adultos empiezan a moverse solos y vuelven a nacer. Y veremos después que cuando tratamos a una persona, que el cuerpo empieza a moverse solo, y que esa persona se pone en postura fetal, muchas veces es un patrón de nacimiento que se va a liberar. En los adultos, muchas veces los patrones de nacimiento tienen secuelas emocionales. Son gente que tiene mucho miedo a coger un avión, gente que tiene miedo a los espacios cerrados, la gente que tiene claustrofobia. Y todo eso pueden ser memorias emocionales que han vivido cuando nacieron y cuando se quedaron atrapados en el café. Pues cuando vemos todo eso, el trabajo de la nueva terapia va a ser la liberación de todas esas congestiones que rodean al niño o al adulto que vamos a tratar. Para evitar los traumas de nacimiento, lo ideal sería tener un parto, vamos a decir, lo más relajado posible, un parto natural. Eso es importante porque el niño va a nacer en un ambiente de relajación, sin luces demasiado fuerte y sobre todo con mucho apoyo emocional, lo que es importantísimo para nosotros cuando hay un nacimiento. Nacer es sufrir, nacer es una etapa muy difícil y no nacemos todos iguales. Los que nacen con menos traumas van a tener mucho más facilidad. Muchas veces los padres me llevan a los niños porque dicen, mi hijo le cuesta estudiar a la escuela. Y nos hemos dado cuenta que eso no es inteligencia. Vamos a decir que para la nueva terapia, los niños más inteligentes son los niños que menos han recibido traumas de nacimiento. Y eso es importante, porque cuando liberamos la congestión alrededor de la cabeza, pues son niños que vuelven a poder estudiar. Y hemos tenido resultados muy importantes. El papel del terapeuta de la nueva terapia va a ser liberar esos traumas emocionales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vía el movimiento. Los terapeutas pueden estudiar los 3 ejes. El primer eje, el segundo eje, el tercer eje. Eso va a liberar las congestiones atrapadas entre cada capa. Daremos hincapié, por supuesto, a varias zonas del cuerpo. Por ejemplo, cuando vamos a tocar la cabeza, vamos a ver que si hay un trauma al nivel de la cabeza, el cuerpo se va a mover mucho. Y el terapeuta liberará poco a poco y del todo las congestiones atrapadas. Daremos también hincapié en los hombros, porque cuando el bebé pasa la cabeza, después tiene que pasar los hombros. Y aquí a veces hay luxaciones de hombro, problemas de tortícolis, toda la seno sacrobraquial puede ser afectada. Es una zona que vamos a tratar con mucha atención.
Una zona que tenemos que tratar es la zona umbilical, porque si el bebé ha vivido una tensión, una vuelta de cordón alrededor del cuello, a veces eso puede tirar. Y muchas veces cuando tocamos la zona del ombligo, pues la gente empieza a ahogarse. Y eso tiene relación con el cordón umbilical. Cuando pasa eso, seguimos la sesión hasta que la persona se note liberada de esas traumas. Vamos a dar también hincapié, eso es muy importante, en la cadera y en el sacro, porque son zonas que son muy maltratadas durante el parto. Hay una energía muy importante en el sacro que es Kundalini, y cuando hay una congestión a nivel del sacro, pues Kundalini no actúa de la misma manera. Y para nosotros, Kundalini es muy responsable de la salud de la columna vertebral. Si Kundalini no fluye, no sube bien, no baja bien, tendremos problemas de columna vertebral consecutivas a un trauma de nacimiento. Y trataremos, por supuesto, la parte más distal del cuerpo, que son los pies, que es un poquito el reflejo de todo lo que puede pasar en un patrón de nacimiento. Para los bebés, cuando trabajaremos esos patrones de nacimiento, siempre trabajaremos el bebé en los brazos de la madre. La madre cogerá el bebé, nosotros tocaremos según los ejes que conocemos, y la madre notará como el bebé, ella cae hacia atrás cuando libera. Siempre que hay una congestión energética, emocional o física, tenemos que liberar esos movimientos atrapados. A veces durante una sesión de terapia puede pasar una liberación total del patrón de nacimiento. Y eso yo creo que es una cosa de las más bonitas de la yoga terapia. Es decir, que la gente empieza a caer en un estado de conciencia muy diferente, su cuerpo empieza a moverse, se ponen en postura fetal y vuelven a nacer. Desde la nueva terapia usamos lo que llamamos la técnica del canal. Es decir, que cuando vemos que una persona empieza a ponerse en postura fetal y a empujar con la cabeza, ponemos los dedos alrededor de la cabeza y el cuerpo de la persona, de manera involuntaria, va a empezar a sacar cabeza, hombros, sacro, piernas, y como todos los bebés, cuando acaba el parto, se pondrá a llorar. Cuando saltamos y liberamos un patrón de nacimiento global, pues nuestros pacientes dicen que han vuelto a vivir y que la vida es totalmente diferente. Otra cosa que nos hemos dado cuenta en la nueva terapia, que a veces hay patrones de nacimiento kármicos. Para la nueva terapia tenemos 3 cuerpos principales, el físico, el emocional y el espiritual. A veces en el cuerpo espiritual se guarda una memoria kármica de un parto de otra vida. Y eso durante las sesiones de la nueva terapia también podemos conseguir unas liberaciones de una memoria kármica de un trauma de nacimiento de otra vida. ¿Cómo sabemos que es de otra vida? Porque la gente después de haber vuelto a nacer nos lo explica, lo que había vivido, la sensación que habían encontrado, que habían resentido. Y cada vez que liberamos un patrón kármico de un trauma de nacimiento, pues vemos la persona cambiar del todo. Más o menos esos son las cosas más importantes que hemos visto con la nueva terapia. Y ahora me gustaría saber si tenéis preguntas, lo que más me gusta. Muchas gracias, Filip. Sí, bueno, antes de las preguntas, aunque ya pueden empezar a formular las preguntas aquí en el YouTube, aquí tenéis el chat y también tenéis el chat de la caja de Pandora de Facebook, por si queréis empezar. Vamos a contar un poquito actividades, ¿no?, que tenemos próximamente con la nueva terapia. Deciros que os hemos puesto un enlace en YouTube y en Facebook. Hay una pestaña de ver más, la cajita que le llaman de respuestas, ¿no?, de preguntas. Ahí podéis entrar y tenéis un enlace que pone aulaspandora.com, la nueva terapia. Si le clicáis, tenéis los botones de pago de lo que ya estamos poniendo de cosas que ya se pueden uno apuntar de toda la temática de América y Tenerife. Es decir, pero los que sí que queréis entrar en Valencia, Barcelona, Sevilla, pues también tenéis más abajo el enlace que pone lanuevaterapia.com, el calendario. Entráis ahí y también podéis apuntaros o a través de info@nuevaterapia.com o llamando al teléfono 34 625 33 14 53. Ahí podéis consultar lo que necesitéis saber
bueno, cualquier cosa podéis enviar un WhatsApp y se os irá contestando. Lo que tenemos más cerca, del 3 al 6 de octubre en Barcelona, tenemos la nueva formación, en la cual yo también estaré aquí con nuestros compañeros. Podéis venir, o sea, me podéis saludar. Yo también hice la formación anterior y entonces os espero. Las plazas están abiertas. Quedan todavía plazas para los que quieran venir. Del 10 al 13 de octubre, que sería la semana siguiente, en Valencia. También tengo muy buenos amigos en Valencia que ya se han apuntado. A ver si animáis al resto de amigos y también allí, pueda que hasta nos veamos y todo. O sea, que entonces, nada, poneros las pilas también en Valencia, que ahí nos vemos. Del 24 al 27 de octubre estará Sevilla. Del 7 al 10 de noviembre, Montreal, Canadá, que ya os he dicho que está el botón de pago en Aulas Pandora. Luego tenemos 21 y 24 de noviembre en Madrid. Del 5 al 8 de diciembre, Santiago de Chile. 12 al 15 de diciembre tenemos Ciudad de México y 30 de enero a 2 de febrero San Francisco y luego vuelve a repetir, bueno, 6 y 9 de febrero en Miami. No tengo aquí apuntada la fecha de San Sebastián, pero también País Vasco lo tendremos ya a partir de enero-febrero, que no lo he puesto todavía, pero lo pondré brevemente, pero que bueno, que tenéis un puñado de sitios. Iremos a más países, que no hemos dicho, que si vais entrando vais a ver, pues bueno, que estaremos en Colombia, vamos a estar también en Argentina, Chile lo hemos dicho, también estaremos en la parte de Nueva York, New Jersey, Miami, Las Vegas, es decir, San Francisco. Bueno, hay una serie de ciudades que iremos también pisando y nos iremos extendiendo y lo iréis sabiendo. Esto sería un poquito lo que os quería comentar. Luego también hay un congreso de jornadas, un congreso se va a hacer en Barcelona, tanto presencial, y vamos a hacer la transmisión online, que se llama Jornadas de Conciencia Cuántica, donde Philip es uno de los ponentes estrellas. También saldrá Yolanda, que también la conocéis. Entonces, hay otros personajes también que seguro que conocéis porque muchos están en Caja de Pandora, otros no, pero bueno, os va a gustar mucho este congreso, también os podéis apuntar. Y ahora vamos a ir con las preguntas y no sé, Philip, si tú quieres comentar alguna cosilla de actividades. No. Si podemos pasar directamente a las preguntas, porque yo creo que el parto de nacimiento tiene tantos síntomas diferentes, es una cosa muy amplia, muy amplia. Nosotros en la consulta hemos liberado tantos patrones de nacimiento que yo creo que para tener una vida sana hay que liberar esos patrones, es lo veaba. Y de hecho, cada vez que viene un bebé, un niño, la primera cosa que pregunta la madre, ¿y cómo has nacido? ¿Cómo ha nacido el bebé? Si ha sufrido los primeros síntomas que ha tenido a lo largo de su vida, si el bebé ha gateado o no. Y gracias a eso ya podemos tener una idea de los diferentes traumas que ha podido vivir. Pues Luzma Bautista nos dice, un bebé que nace a los 8 meses por cesárea, sí, pone por cesárea, porque su cabecita se atoró en los huesos de la madre, ¿es resultado de una memoria anterior? Podría ser una memoria anterior o una memoria heredada. Lo que sería interesante si hay en la familia otros casos de este tipo, pero podría ser perfectamente. De hecho, en familias, bueno, tenemos unos patrones yo he tratado familias enteras de hermanas y muchas veces los traumas de nacimiento pues tiene una relación entre ellos. Y la gente me dice, mira, no tenemos suerte, yo he tenido este problema y mi hermana ha tenido lo mismo. Pues sí, epigenéticamente podría ser memorias heredadas. Tenemos a Darío Fernández que nos dice, hola, ¿qué trauma hay detrás de las alergias alimentarias? Gracias. Eso es una buena pregunta. Muchas veces, pues, cuando el cuerpo está en tensión, por ejemplo, cuando hay un bloqueo del diafragma, pues el estómago, el intestino está en congestión. Imaginaros un intestino sin congestión y un intestino con congestión. Pues las células van a asimilar menos las cosas y sobre todo pueden rechazarlas totalmente. Ahora tenemos también que descartar los problemas, por ejemplo, con el gluten, que pueden venir también de manipulación transgénicas que el cuerpo rechaza. A veces el cuerpo rechaza unos alimentos para protegerse también. Pero esos traumas de nacimiento pueden generar efectivamente intolerancia alimenticia. Pero muchas veces esas alergias, intolerancias, desaparecen. Tenéis que entender que el trauma de nacimiento todo el mundo lo está viviendo, pero nuestros cuerpos tienen también un sistema de autorreparación. Y ese sistema de autorreparación de los traumas de nacimiento
es activo sobre todo los 10 primeros años de la vida. Por eso muchas veces los niños que han tenido problemas de niños, a los 10 años ya las cosas van mejorando. Pero desde la nueva terapia, cuanto más temprano quitamos el trauma de nacimiento, pues mejor será la vida de la persona. Bueno, por aquí Vianney nos hace una pregunta y también nos dice valores de la formación. Yo aquí quiero comentaros que en Europa hay un precio, o en España hay otro precio también en América, y en América también hay diferentes formas de pago. Entonces, unas que son para que se pueda pagar a plazos. Entonces, tenéis que entrar en el botón del país donde realmente queréis hacer y ahí veréis la valoración real de las diferentes formas de pago que hay. Y ahora vamos por la pregunta que ya nos dice Vianney. Dice, ¿en la fibromialgia se han encontrado patrones traumáticos de nacimiento? Yo diría que la fibromialgia, yo he visto más bien ataques energéticos que han fisurado el globo energético. La fibromialgia, cuando tratamos gente con fibromialgia, por la experiencia que tengo, nunca hemos tenido un patrón de nacimiento que ha surgido, una liberación. Eso es muy típico. Cuando tocamos el patrón, el trauma de nacimiento, la persona vuelve a nacer. Es verdad que con los casos de fibromialgia nunca hemos tenido ese tipo de liberación. Lo que tenemos clarísimo que un ataque energético puede fisurar el globo, esa es la causa de la fibromialgia, eso sí. Por aquí hay una pregunta que he estado viendo, ¿no? Maribel González dice, ¿de qué trata esta terapia? Mira, te voy a decir que en el YouTube o en el Facebook, tú estás ahora mismo, sí, es en Facebook, hay un botón de ver más, verás que hay un playlist de YouTube que están todos los vídeos de la nueva terapia y hay, por ejemplo, una entrevista que le hacemos a Philippe que lo explica muy bien y se ven las técnicas. Aparte de que hay mucha gente que estuvo conmigo en el curso que también hemos sacado pequeñas pildoritas viendo la formación. Pero te diré que es una terapia basada en la energía cuántica, ¿no? O sea, es cuántica y es energía. Pero es más cuántica que energía. Es una terapia energética a lo que se conoce habitualmente, pero cuántica porque se puede realizar a distancia, estando aquí, y cuántica porque también es aquí y es ahora, ¿no? Es lo que dice el pensamiento, lo que conectas con la fuente, cómo mover la energía. Pero eso nos lo puede contar mejor Philippe, si quiere. No, lo has hecho muy bien, ¿no? Efectivamente, es una terapia. Para la nueva terapia tenemos 3 cuerpos principales que están conectados a una inteligencia superior, que es la fuente, ¿no? Y de manera cuántica podemos, yo por ejemplo puedo entrar en mi cuerpo energético y ayudar a otra persona si tiene un problema en su cuerpo energético, pero lo has sintetizado muy bien. Carol nos dice, ¿qué se puede decir en relación al aborto, tanto para la madre como para los hijos posteriores? Eso es una muy buena pregunta, porque ¿qué pasa? Si tenemos esos 3 cuerpos durante un embarazo, pues lo que va a pasar durante un aborto, sobre todo se va a destruir el cuerpo físico, pero ¿qué pasa con el cuerpo energético? Muchas veces el cuerpo energético se puede quedar en la madre. Hemos tenido personas que después, un aborto, yo sigo notando 2 energías. Y eso puede ser un problema, sobre todo al momento de volver a concebir niños, ¿no? Pero en esos casos, lo ideal es liberar toda la zona. Perfecto. Nos dice MGHC, hola, ¿qué hay detrás de la artritis? Puede ser muchas cosas, puede ser un patrón de nacimiento, puede ser una memoria heredada. Hay que saber si en su familia hay otras personas con la artritis, pero no puede ser consecutivo a un patrón de nacimiento, pero puede ser también consecutivo a un trauma heredado o adquirido a lo largo de la vida que no sea de nacimiento, ¿no? Varios casos son posibles. Tenemos a Erika que nos dice, hola, ¿qué traumas puede tener una persona que siempre busca sabotearse? ¿Esto puede venir de algún trauma en el embarazo? En este caso sí, pero en este caso no es un trauma de nacimiento, es un trauma prenatal. Un día sería bien hacer justamente una charla sobre los traumas prenatales que viven los niños y lo que puede dar a lo largo en la vida, ¿no? Pero en este caso no sería propio de un patrón de nacimiento, sino más bien de un patrón de sufrimiento prenatal.
Tenemos a Claudia Castells, que es la moderadora del grupo, pero también es la persona que nos está montando los eventos en Bogotá, Colombia. Entonces la tenéis en el chat por si le queréis hacer alguna pregunta sobre Colombia, pues ahí la tenéis. Ella nos pregunta, ¿las enfermedades mentales pueden ser sanadas con la LNP? Por supuesto, depende de qué tipo de enfermedades mentales. Muchas veces, por ejemplo, hay cosas que vienen de un trauma emocional. Sabemos también que podemos tratar a nivel emocional, por ejemplo, la bipolaridad. Podemos tratar muchísimas cosas, pero en general la gente que tiene problemas mentales son gente que tiene un campo energético, emocional y espiritual muy grandes. Es decir, que son gente que más bien pensar desde aquí, empiezan a pensar desde aquí. Y aquí hay una desproporción a veces. Muchas veces los problemas mentales vienen de traumas o a nivel espiritual o a nivel emocional. Pero por supuesto que podemos, sobre todo si tocamos la causa del problema, solucionar algunos problemas mentales. Y de hecho, cada vez que una persona recibe una sesión de la NT, es quizás la primera cosa que se ve. Hay como si hay una paz mental que la gente no tenía antes. Y es normal. Si yo tengo una compresión a nivel de la cabeza que me presiona, pues mentalmente no será lo mismo que si tengo toda la zona relajada. Los pensamientos son diferentes. Vale, ahora pregunta Norma Romero desde México. ¿Qué trauma hay cuando un bebé nace de 8 meses porque se rompe la fuente y el bebé gatea sentado? No te he escuchado al final. Te repito, ¿qué trauma hay cuando un bebé nace de 8 meses porque se rompe la fuente y el bebé gatea sentado? Que se rompe la fuente, no entiendo eso. Yo tampoco, yo no lo entiendo eso tampoco. Bueno, una cosa que es importante, si el bebé, hay bebés que caminan sobre las nalgas, que se mueven sobre las nalgas, pues eso sí, es un patrón de nacimiento tremendo. Eso no hay ninguna duda. Cada vez que ves un niño gatear, sin gatear, o caminar de una manera rara sobre las nalgas, por ejemplo, hasta he visto casos de niños que caminan hacia atrás. Todo eso son patrones de nacimiento. Hay una polaridad de la energía y muchas veces esos niños tienen un cambio en la polaridad. Normalmente tenemos la zona cefálica que tiene una carga positiva y los pies negativos, pero hay niños que tienen más bien esa polaridad al nivel del sacro, que no va hasta los pies, pues son niños que van a caminar sentados los primeros meses de su vida, el primer año de la vida, por ejemplo. Tenemos ahora a Gonzalo que nos dice, ¿qué hay en el nacimiento cuando no hay prosperidad económica? Es que eso es una pregunta un poquito, no sé qué decirte. La relación con el nacimiento y la poca abundancia, ¿quieres decir? Cuando hay problemas económicos, es que no entiendo bien la pregunta. Y la misma persona nos dice, ¿qué trauma hay en un bebé que nace de 7 meses y medio? Pues 7 meses y medio es un prematuro, pero entra, bueno, de entre el séptimo mes y el noveno mes, esa zona vamos a decir que es aceptable. Pero bueno, por supuesto, todos los órganos no estarán desarrollados como a 9 meses. Por ejemplo, sabemos que los pulmones, las alvéolas, pues se desarrollan sobre todo en los últimos momentos del embarazo. Pues los traumas que puede tener de nacimiento va a ser una inmadurez del sistema nervioso, puede ser también congestiones al nivel del diafragma, generando cólicos, estreñimientos, pueden ser también una congestión al nivel del timo, pues niños inquietos, puede ser muchos los síntomas. Por aquí nos dice Diana que salida del líquido, o sea, eso es rompimiento de la fuente, salida de líquido amniótico. Sí, y... No, para la pregunta anterior del chico que andaba, la chica que andaba... Yo pensaba la fuente nuestra, cómo nos conectamos a la fuente para trabajar, por eso no entendía. Una fuga del líquido amniótico. Cuando hay una fuga del líquido amniótico, pues hay peligro de infección, hay que hacer una cesárea.
si hay fuga de líquido amniótico, pues la zona del útero que normalmente es estéril, pues puede infectarse, ¿no? Hay que, por supuesto, acelerar el proceso de nacimiento. Sería elegir el trauma de nacimiento menos agresivo para el bebé, ¿no? Pero, por supuesto, si hay una fuga de líquido amniótico, pues es necesario una cesárea. Por aquí, por aquí, por aquí preguntan, ¿cómo iniciar una terapia? Bueno, si entras en la nueva terapia, en la página web, que os he dicho que está en la descripción del vídeo, ahí veréis los enlaces y ya os derivarán a las personas que hay. Luego, Viana nos dice, muchas gracias, me gustaría saber más acerca de los ataques energéticos y cómo recuperar esa ruptura de huevo energético. ¿Y dónde encontrar terapeutas en América Latina? Bueno, esto te lo respondo yo. Hay terapeutas en toda España que pueden hacer terapia a distancia, porque en América Latina todavía no se han hecho las formaciones. Empezarán ahora mismo, ya de aquí a unos meses, en diferentes países. Ya está puesto todo en la página web. Pero gente de España sí que puede hacer terapia a distancia. Si entráis dentro de la página web, os indicarán qué personas pueden ser. Y Viana, bueno, la pregunta es esa, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría saber más acerca de los ataques energéticos y cómo recuperar esa ruptura del huevo energético. Pues eso es el tema de la semana, de hace 2 semanas. Eso hay que ver un terapeuta acostumbrado a poder entrar primero en el cuerpo energético, su propio energético, empezar un diálogo de cuerpo energético entre el paciente y el terapeuta. Y nos conectamos justamente a esa fuente, la fuente que hablábamos, que es una inteligencia superior, y tenemos técnicas para pedir la sanación. Pero tratar un globo energético tiene que ser un especialista, una persona bien formada. No se puede hacer así leyendo libros, porque para poder reparar un cuerpo energético hay que poder moverse de su cuerpo físico a su cuerpo energético sin problema. Lo que hacemos con la nueva terapia. Vale, vamos ahora con Ani. Ani nos dice desde México, abrir el útero por creer que el feto está fuera, pero no, y meses después nacer por parto natural. ¿Simbólicamente es un doble nacimiento? ¿Cuáles son las consecuencias? Gracias. ¿Me lo puedo repetir? Porque el sonido se corta. Vale, a ver si no se corta. Me voy a poner el micro aquí arriba, ¿eh? Sí. El útero, por creer que es el feto, está fuera, pero no, y meses después nacer por parto natural. Simbólicamente es un doble nacimiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Gracias. Es que me puedes explicar un poquito más. No sé si es el castellano, pero no entiendo. No, o sea, dice abrir el útero. Abrir el útero. Por creer que es el feto, que creen que el feto está fuera, pero resulta que no. Fuera del útero. Y sí, y meses después nace por parto natural. Entonces dice, Sí. simbólicamente es un doble nacimiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues eso nunca he tenido este caso. Es decir, que pensaban que el feto estaba fuera del útero. Ellos creen, sí, porque dice, ellos creen que sí, que el feto está fuera del útero, pero si el feto está fuera del útero, pues se va a morir, ¿no? Es imposible. Es imposible. ¿Te das cuenta? Un feto fuera del útero. Yo nunca he tenido este caso. Claro. Pero me parece muy probable que un feto fuera del útero sigue con vida. Puede ser, no sé, los médicos saben más que de este tipo, pero nosotros en la consulta nunca hemos tenido este tipo de... Adri nos dice, ¿las adicciones como el alcoholismo se pueden atribuir a un trauma de nacimiento? Sí, 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 sí. Y de hecho hemos tenido un caso muy interesante, una mujer que era alcohólica y que dio a luz totalmente borracha, ¿no? Y todos sus hijos son alcohólicos. Pueden ver también con las memorias heredadas, esas memorias de genética, pero puede ser totalmente un niño que ha nacido con una madre en estado etílico, pues puede tener tendencia a una adicción con el alcohol. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Ahora Cristina nos dice, saludos desde Argentina. Tengo escoliosis, muchos dolores de cabeza, pie plano y soy muy sentimental. Lloro fácilmente por todo. Hace poco supe que soy adoptada. ¿Puedo sanar si conozco los traumas al nacer?
Pues sí, sí, sí. Sí, es interesante. Según lo que me describe, una escoliosis, preplanos, dolor de cabeza, eso parece que hay una desformación de la notocorda. ¿Ah? Y es muy típico de un patrón de nacimiento. Seguramente esa mujer, si un día la tocamos, podría volver a vivir un patrón de nacimiento y volver a nacer. Pero, pues, la respuesta es sí. Y Cindy, desde México, nos dice, ¿por qué se da el cáncer? Linfoma no Hodgkin. ¿Y qué hay con los estragos de la quimioterapia? Por eso estamos muy lejos del trauma de nacimiento. No podemos... Si no, si quieres, un día hacemos un día de preguntas, pero estamos muy fuera de lo que estamos tratando. Bueno, nos dice que si puede tomar, que no puede tomar la formación por dinero, pero sí puede hacer consulta. Si entras a la página web, te derivarán para que un terapeuta te pueda hacer terapia, hasta consulta a distancia. Sí se puede hacer, porque en México estaremos dentro de poco y habrán terapeutas en el mismo México capital, pero de momento tendría que ser alguien desde España a distancia y funciona muy bien porque lo hemos probado muchas cientos de veces o miles. Dice Carly, mi mamá me comentó que cuando nací menstruando. ¿Cómo identifico el trauma ahora? Puedes repetir, es que al final el sonido es muy raro. Es como si hablas raro. Su mamá le ha dicho que ha nacido con menstruación. ¿Pero quién, la madre o la niña? Pues no lo sé. Mira, vamos a hacer esta pregunta ahora. A ver. Cuando se trata a un bebé, ¿también se hace la integración? Pues depende del eje que usamos. Eso es un terapeuta que nos pregunta eso para hablar de la integración, ¿no? Pues si usamos el tercer eje, podemos pedir a la fuente de la integración, ¿no? Siempre está mucho mejor acabar por una integración, ¿no? ¿Cómo integramos un bebé? Pues lo hacemos de una manera un poquito diferente, porque el bebé no va a empezar a caminar solo, ¿no? Ponemos una mano en el sacro y otra en el occipital. Y hacemos la integración occipital y sacro, ¿no? Y así podemos tocar la notocorda en su casi globalidad. Pero sí, siempre acabar con la integración cada sesión. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar ya el vídeo hoy aquí. Como tengo 4 chats abiertos, pues hay más preguntas en muchos chats, pero bueno, yo creo que las preguntas que eran sobre el trauma de nacimiento son las que hemos estado contestando, porque ahora se están haciendo otras preguntas genéricas, entonces hoy estamos con este tema, traumas de nacimiento y salud energética. Entonces, la semana que viene volvemos a tener a Filip el martes a las 9 de la noche. O sea, que volvemos a tenerlo y vamos a hablar de otro tema. Si me dejas un momento, es que no un tema importante que son las migrañas. Exactamente. Sí, Filip nos hablará de las congestiones energéticas responsables de las migrañas. Señores, dolores de cabeza, migrañas. Ese será el próximo vídeo que yo creo que ustedes van a disfrutar muchísimo aquí con Filip. Y acuérdense que son los últimos días para poder apuntarse en Barcelona. Queda una semanita un poquito más larga ya para Valencia, pero que todavía hay plazas para los que se quieran apuntar. Y bueno, tenéis, como os he dicho antes, en YouTube hay una pestaña que pone ver más. Tenéis todos los enlaces, correo, WhatsApp, enlaces de botón de pago. Si queréis información con cada país que vamos a trabajar, también tenéis los datos ahí. Entonces entráis tanto al YouTube como al Facebook y en esa pestaña de ver más, ahí tenéis toda la información que necesitéis para, bueno, pues para poder o bien hacer las terapias o hacer las formaciones donde ustedes quieran o simplemente tener información porque realmente a lo mejor no se acaban de convencer, pero siempre les recuerdo que hay un playlist, es decir, un listado en YouTube que tenemos todos los vídeos que hemos hecho, vídeos grabados, tanto en un local, grabados en la formación, entrevistas que hemos hecho, testimonios, y luego tenemos estos vídeos en directo. Entonces tenéis material de sobra para poder conocer a Filip. Y si os ha gustado lo que dice Filip, si por favor podéis compartan ese playlist con sus amigos para que todo ese conocimiento pueda llegar. Muchas gracias, Filip, por estar hoy otra vez con nosotros. Pues gracias a vosotros, siempre encantado poder comunicar y compartir toda una vida de trabajo energético. Pues, y cuántico. Y cuántico.
Tico. Pues muchas gracias, Filip. Gracias. Nos vemos la semana que viene contigo el martes. A mí me tendréis mañana ya otro directo. Mañana volveré a estar haciendo directos, entonces me podréis ver por aquí por la caja de Pandora, aunque mis compañeros también van haciendo sus cosas. Ahí podéis verlos. Familia, nos vemos. Un saludo a toda la gente de YouTube, de Facebook, a los moderadores y a los que nos vais a ver en diferido en los próximos meses, que esto, aunque lo veáis de aquí 1 año o 2 años, que sepáis que os podéis apuntar cuando queráis. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos.